A todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Les traigo hoy un nuevo tema a solicitud de uno de mis allegados de El Salvador y quiero compartirlo con ustedes. Salam aleikum, padre Nolía, un cordial saludo acá a la distancia. En un nuevo tema, estaba viendo casualmente unos comentarios ahí de alguien en las redes sociales que estaban opinando sobre las entidades mayores, ¿sí? Sobre los diferentes grupos santanistas, luciferianos, ¿sí? entre otros grupos dentro del sendero de la mano izquierda. Y esta persona decía que de última cada quien es dueño de creer en lo que quiera, pero él cuestiona y da lugar a la duda en la gente que lo está escuchando de por qué estos grupos arrematan mucho contra el catolicismo y contra el cristianismo, ¿sí? Que por qué no pueden la gente, así como uno está en una religión y mañana procesa otra religión y mañana practica otra, ¿por qué no puede hacer, por qué no se comportan de la misma manera aquella gente que pertenece o hace pacto con las entidades mayores, ¿sí? Que cuál es la idea o la intención de poner como requisito que hay que apostatar de la fe cristiana, ¿sí? Y en cierto modo que hay que ser enemigo de esa doctrina. Entonces me pareció oportuno compartírtelo. Creo que es un buen tema para aclarar ahí muchos puntos de el por qué es importante y es necesario aquellos que simpatizan o quieran pactar con las entidades mayores, es necesario apostatar de la fe cristiana, del catolicismo, y por qué no son compatibles uno con el otro. Así que bueno, padrino, acá te dejo la inquietud, rogando que nos des luz. De antemano, gracias, padrino. Un cordial saludo nuevamente acá desde El Salvador. Se te quiere mucho, ahí estamos pendientes. Como decía, una vez un sumo sacerdote en la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, el Espíritu Santo tiene la facultad de soplar a todos lados. Dios como tal tiene la facultad, a través de las diferentes religiones, de estar en todas partes. Si nos enfocamos desde el punto de vista religioso, las religiones no son más que grupos creados por el ser humano para proveer a sus líderes del beneficio económico. No hay religión que no cobre de alguna forma o de otra el beneficio de pertenecer a esa religión. Por ejemplo, los diezmos. No se es practicante de una religión, sea la mormona, la adventista, los pentecostales, testigos de Jehová, los católicos, los de la iglesia de Jesucristo, etc. No se es perteneciente a esa religión si no se dan los diezmos o las ofrendas o los pagos o las retribuciones económicas que la religión exige para poder subsistir. Siendo así, todas las religiones no son solo más que marcos creados por el ser humano para, de alguna u otra manera, aprovecharse de la fe de los creyentes y obtener beneficios económicos. Por ende, al que es católico no le conviene que yo pertenezca a los testigos de Jehová, ni al que es de los testigos de Jehová le es conveniente que yo pacte con entidades mayores o que sea mormón, babalao, santero, palero o tata. Cada religión es celosa de sus propios criterios, de sus propios cánones de creencias, de sus propias verdades.
y manifiestan esas verdades como únicas. Si yo estoy en el gremio de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo, la verdad la tienen ellos únicamente porque son el Evangelio restaurado. Pero si yo estoy en los católicos, la verdad únicamente la tienen ellos porque es la piedra angular sobre la cual Pablo edificó la iglesia, conjuntamente con los apóstoles. Si yo estoy en los testigos de Jehová o los adventistas, son fieles creyentes de que la verdad está en ellos porque ellos apostataron del camino religioso original y a través de Lutero crearon su propia verdad. Si yo estoy pactado con entidades mayores, mi verdad es única porque yo considero que esas entidades mayores con las cuales yo pacté poseen mi única verdad. Si yo soy Babalao, como en efecto lo soy como hijo de Leguá, yo considero que es mi verdad, bajo los criterios de Orunmila, mantenerme vigente, creyente y respetuoso de las leyes de Orula, por el cual se me dio a mí el santo de cabecera, que es el Eguá. Si yo soy Tata, yo manifiesto mi verdad bajo los criterios de Nsambi Mpungo y todo lo que tenga que ver con la religión del Palo Mayombe. Cada grupo religioso implementa su propio criterio y sus propias verdades. Mas son simple y llanamente eso, grupos religiosos en donde los feligreses, dando dinero a cambio, obtienen bendiciones, pleitesías, retribuciones en los cielos, para de una u otra manera acrecentar los bolsillos del que maneja la religión a través de la fe de sus creyentes. Si nos ponemos a ver las religiones como grupos individuales, todos son grupos de negocio creados por el elemento humano, en el cual aprovechándonos de la fe del cliente, obtenemos dinero por ellos. Por eso es que al católico no le conviene que un devoto del catolicismo pertenezca a otro bando, porque se le iría un cliente y por ende perderían sus retribuciones económicas. Porque ustedes, por ejemplo, creen que el celibato es tan importante en la religión católica, porque si el dinero que el sacerdote obtiene a través de diezmos, matrimonios, confesiones, ofrendas, etc., si los sacerdotes se casaran, el Vaticano perdería poder económico, porque los sacerdotes destinarían sus ingresos económicos a mantener a su esposa y a sus hijos, y el Vaticano iría hacia abajo. Entonces ellos crearon como grupo religioso el celibato, donde el sacerdote debe mantenerse en cuerpo y alma y corazón a Dios, virgen, célibe, sin contacto con mujer alguna, sin mantenerse en casados, porque ese dinero que el sacerdote obtiene va directa o indirectamente a las arcas del Vaticano, mientras que si los sacerdotes empiezan a casarse, ese dinero habría que llevarlo para la manutención de la esposa y los hijos de esos sacerdotes. Por eso es que la Iglesia Católica mantiene el celibato como una ley, y si el sacerdote se casa, pues lo excomulgan. Y así sucesivamente con cada grupo religioso. Tomando entonces por ende en consideración que los grupos religiosos son netamente formas de negociar con la fe de los creyentes para obtener dinero a cambio de esa fe que ellos necesitan para poder existir en este mundo banal en el cual todos tenemos la necesidad de, digamos, de sobrevivir. Ahora bien, yo por ejemplo, yo no me considero religioso. Yo por ejemplo me considero un ser espiritual en cuyo caso he manifestado el conocimiento en múltiples áreas religiosas, mas yo no me considero religioso, me considero un ser espiritual que a través de los conocimientos que he adquirido he optado por escoger, formular y elaborar mi propia verdad y ponerla a beneficio de mis clientes. Yo por ejemplo vengo de padres católicos. ¿Pero por qué soy católico? Porque se me bautizó a muy pequeña edad. No se me dio la potestad de escoger si quería o no serlo. Desde mis 16 años hasta no hace mucho pertenecía a la iglesia mormona, a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Implementé de esa religión lo más bello que esa religión tenía y obtuve mi testimonio. Mas sin embargo, no me dejé manipular por esos dogmas. Me hice Babalao, hijo de Leguá. Obtuve de Orula y de los principios de Orunmila criterios a los cuales respeto y quiero mucho como Babalao que soy, y por el santo de cabecera que es mi Eleguá,
Y a Orunmila las respeto mucho por cuanto las leyes de Orula, a través de Orunmila, me fue impuesto a mí mi santo, que en este caso es el Eguá, y me fue dada la corona como Babalao, hijo del Eguá. Y respeto mucho los criterios de Orula, más me respeto el derecho de cuestionar algunos. Pero ahí estoy con Orula y siempre mi respeto hacia ella por haberme dado el privilegio de pertenecer a esa hermosa religión yoruba como hijo del Eguá. Mas no me considero religioso, soy un ser individual que experimenta y explora conceptos espirituales. Conocí la palería, me dice Tata. ¿Qué me dijo mi primer padrino? El Tata Oswaldo Quinteros. Ahijado, uno se galla una sola vez. ¿Cómo es posible que usted cometa la semejante locura de gallarse 7 veces? Eso no se ha hecho nunca, ni se puede hacer. Yo respeto mucho la religión del Palo Mayombe porque de ella me he beneficiado espiritual, económica como persona. Y tanto espiritualmente mis conocimientos fueron expandidos. Y a pesar de que esa religión maneja mucho dinero y no se puede tapar el sol con un dedo, que económicamente la religión yoruba, tanto a nivel de Babalao como del Palo Mayombe, me mantienen económicamente estable, he tomado criterios muy personales y respeto mucho las leyes de Orula y las leyes de Samien Pumbo. Mas sin embargo mi padrino me decía, ahijado, no se le cometa la locura de gallarse 7 veces, porque el palero únicamente se galla una sola vez. Me puse ya a cuestionar, a investigar, y yo me dije, padrino, ¿hay algún libro que me lo prohíba? ¿Hay alguna ley que me prohíba yo gallarme una segunda vez? ¿Hay algún impedimento a través de Orula o a través de Samien Pumbo, alguna ley, un precepto, un mandamiento, un código sagrado en el cual se me prohíba a mí gallarme por segunda vez? Y mi padrino me decía, bueno, si nos ponemos a pensar, no hay nada que lo prohíba. De poderse hacer, se puede hacer, pero nunca nadie lo ha hecho. El palero se galla una sola vez. Y aquí estoy yo 40 años después, rayado 7 veces en casas diferentes de palo, con 7 criyumbas, 7 enfumbes, 7 gangas diferentes con las cuales trabajo hoy en día. Y respeto mucho los criterios de la religión yoruba en cuanto al Palo Mayombe. Y habiéndoseme prohibido gallarme más de una vez, me gallé 7 veces. Estando yo, por ejemplo, en la iglesia mormona, ellos son muy selectos porque Dios es una casa de orden. Jamás la iglesia mormona en ese entonces me hubiera aceptado a mí como miembro si se hubieran dado cuenta de que yo hubiera pactado en Colombia con las entidades mayores o entidades oscuras, como las llaman. Mas, sin embargo, pacté. Obtuve de esa religión o de ese movimiento que es en los cuales se hacen pactos con entidades mayores, una serie de conocimientos que me llevó a mí a unirlos al Palo Mayombe y formar mi propia verdad, mis propios conceptos, que son los que utilizo actualmente para ponerlos a beneficio de mis clientes. Mas, sin embargo, yo no me considero religioso de ninguna de esas casas, sino que soy un ser individual, un ser humano que expande y busca verdades a nivel espiritual. Por ende, no me considero que estoy enfrascado en ningún dogma religioso, mas sí soy un ser con mucha espiritualidad, porque ahondo, exploro y busco siempre verdades mediante las cuales muchas personas pudieran tener tabúes. Por ejemplo, los pactos mayores. Yo conozco, si mi memoria no me falla, unas 15 o 16 casas satánicas en todas partes del mundo, en Nigeria, en Colombia, en el Congo, en Haití, conozco una en Argentina, aquí en Venezuela conozco 2, conozco una en Panamá, en donde son casas satánicas y cada una de ellas hace sus pactos de diferente manera y se respetan, pero cada una cuestiona las verdades de la otra. ¿Por qué? Porque a esa casa no les conviene que yo pacte aquí y después me vaya y pacte allá, porque obviamente la casa con la que yo pacte primero estaría perdiendo un devoto, estaría perdiendo un ahijado, estaría perdiendo un cliente y por ende perdiendo beneficios económicos. Cada religión tiene sus propias verdades y custodia sus adeptos. Para ser sincero, por ejemplo, yo como Babalao, como hijo del Eguá, yo tengo mis ahijados. A mí no me conviene, económicamente hablando, de que mis ahijados se pasen a otro bando religioso, porque yo perdería obviamente el dinero que esos ahijados me dan por las obras que yo les realizo. A mí no me conviene, por ejemplo, que como Tata, un ahijado mío, que es Tata
rayado, el mismo Unanso, vaya y se pase a otro bando como palero, porque él, al buscar otra casa de palo, automáticamente deja la mía, y yo perdería un ahijado y obviamente perdería beneficios económicos, porque no hay que ser un ciego ni se puede tapar el sol con un dedo para darnos cuenta de que en una religión hay movimiento económico en el cual provee al religioso de los medios operandi para poder subsistir, y no es secreto a voces que cada religioso vive y se mantiene con el dinero que obtiene de los trabajos y los beneficios que esa religión le da. Ahora bien, como dice mi compañero del Salvador, generalmente entre religiosos existe la competencia de que si yo me paso a este bando tengo que renunciar a otro. Es porque existe ese celo de que si el ahijado se me va, pierdo yo beneficios como padrino y pierdo yo beneficios económicos. No espirituales, los beneficios espirituales siempre se mantienen. Si pierdes beneficios económicos. Y por eso es que una religión nunca permite que este individuo se pase para otro bando, porque al estar en el otro bando le va a decir y va a cuestionar las verdades a la cual pertenece. Entonces, si yo me paso para otro bando, ese otro bando al cual yo me voy a pasar se va a enterar del bando actual al que yo pertenezco y van a empezar a poner objeciones. No, que eso es mentira, que eso está mal hecho, que te rayaste mal, que eso no es así, que eso no es asado, que la verdad es como la digo yo, no como la dice aquel. Entonces, entre babalaos hay competencias, entre tata hay competencias, entre sacerdotes hay competencias. ¿Por qué? Porque a ningún líder religioso le conviene que un adepto se pase a otro bando, porque el bando nuevo al cual va a pasar va a cuestionar el bando anterior y siempre existirá la competencia, porque a ningún miembro o líder religioso le conviene perder adeptos, porque esa persona vive de esos adeptos. Yo, por ejemplo, tengo ahijadas y tengo ahijados en todo el mundo que me generan a mí cantidades de dinero importantes. Por ejemplo, en cada pacto mayor, un cliente me paga fácilmente $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. De los $5,000 que yo invierto mucho dinero en que me traigan el otorgamiento acá a Venezuela, de una ciudad a otra, y pago campofinda, y pago sepultureros, y pago enfermeras, y pago madres, en fin, a mí me queda un porcentaje de esos $3,000, $4,000, $5,000. De ese porcentaje yo vivo, yo como, yo pago mis servicios, alimento a mi hijo, me alimento yo. Porque obviamente, es más que obvio que en toda religión hay un proceso económico del cual se sirve el líder religioso. A mí no me conviene que una hijada mía que ha pactado conmigo y que la tengo por 10 años vaya y pacte con otro. ¿Por qué? Porque pierdo un cliente, pierdo un ahijado y por ende mis ingresos económicos disminuirían. Entonces, ¿cuál es mi labor como religioso? Quedarle bien a mi cliente, quedarles bien a mis ahijados, proveer a mis ahijados y a mis clientes de los beneficios que ellos buscan a través de mí, para yo beneficiarme a través de ellos con el dinero que ellos me pagan. Es un efecto de trueque recíproco. Un cliente me busca buscando unos servicios. Si yo le quedo bien, ese cliente satisfecho seguirá buscando mis servicios y obviamente me seguirá pagando. Y al seguirme pagando, yo seguiré comiendo, porque de ese dinero yo vivo. Entonces, es un trueque dinámico, así como todas las religiones, en donde si yo voy a la iglesia católica y me confieso y le pago al cura un porcentaje, el cura me bendice, me dice que rece 3 Ave Marías y 4 Padre Nuestros, y a través de esas jaculatorias económicas que yo le doy al sacerdote, las puertas de los cielos me son abiertas. Y al sacerdote le conviene que en su templo haya feligreses, porque esos templos llenos de feligreses católicos son los que le dan el diezmo a ese sacerdote para que se alimente él, mantenga a su iglesia y mantenga a sus familiares, si es que los tiene escondidos, como en el caso de mis padres. Ahora bien, en todos los elementos religiosos existe evidencia de que todos son conflictivos, en todos hay competencia, en todos hay ese celo religioso de que yo soy el que posee la verdad. Es como yo, por ejemplo, yo siempre le digo a mis ahijados en todos mis videos, el que es mi ahijado es ahijado mío. Yo lo defiendo a capa y espada, yo le pongo mis entidades a la orden para que esos ahijados estén protegidos por mí, pero el ahijado es mío. Si el ahijado se va a otra casa, adiós, no me vuelvan a buscar.
¿Por qué? Porque yo mantengo la fidelidad y el compromiso y la lealtad de que los ahijados son míos. Ah, pero que yo quiero irme para otra casa. No te obligo a pertenecer a mi casa de palo, ni a mi casa de santo, ni a pactar conmigo, ni con mis entidades. Pero si el ahijado se va, adiós. Yo le doy y le volteo completamente la espalda. ¿Por qué pasa eso? Porque, aunque ustedes no lo crean, Dios es una casa de orden. Dios, siendo Dios, sea que lo llamen Alá, Jehová, Yahvé, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en fin, Dios siendo Dios es una casa de orden. Tanto es una casa de orden que estando Dios en el firmamento, en los cielos, al presentarse la discusión con Lucifer y las 3/4 partes de ese cielo, es tanto que la casa de orden de Dios es una casa de orden que Dios los mandó al carajo y los desterró del cielo y los mandó aquí a la tierra, a las 3/4 partes del cielo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con la gente, muchachos, con los religiosos? Que los religiosos generalmente creen, o los clientes, o las personas que buscan pactar, generalmente creen que Dios es como un trapo de cocina. O sea, yo tengo a Dios aquí, mañana lo pongo acá, después lo cambio para acá y después lo pongo aquí, porque a mí me da la gana de cambiar de Dios, como cambiando de pañales, o como cambiando de ropa interior, o como cambiando de trapo de cocina. Dios es una casa de orden. Siendo Dios una casa de orden, si un cliente busca conmigo pactar con las entidades oscuras o con las entidades mayores, es con esas entidades que ese cliente va a pactar y se convierte en mi ahijado. ¿Por qué debe esa persona renunciar a otras religiones o a cánones cristianos o a cánones católicos, etcétera? Porque las entidades oscuras son celosas. Con las entidades oscuras no se juega. Si yo pacto con Lucifer o con Satanás o con Belcebú o con Mefistófeles, en fin, yo estoy pactando voluntariamente porque nadie me está obligando. Yo estoy pactando con esa entidad, pero voluntariamente estoy renunciando a las otras entidades que yo tenía. Es como un cambio de familia. Yo estoy aceptando ser adoptado por esta familia y estoy renunciando a mis padres anteriores. Pero como con la ley de Dios no se juega, Dios sería un trapo de cocina si yo considerara que hoy puedo pactar con el diablo porque me da la gana, y yo consideraría a ese diablo un trapo de cocina si yo pasado mañana me canso de él, ya salgo de pactar con Satanás y vuelvo a establecer pacto con Dios. Y cuando me canse yo de Dios, renuncio a esta iglesia y vuelvo a pactar con Satanás. Estaría yo considerando que Dios y Satanás son un par de trapos sucios de cocina que yo los puedo manipular porque me da la gana y zarandear de un lado para otro. Y es completamente falso. ¿Por qué tantos religiosos les va mal en la vida? Porque no respetan las entidades que se manejan. Si yo pertenezco a la religión católica y deseo renunciar voluntariamente a ella para pertenecer a la religión satánica, yo estoy asumiendo las leyes y los mandamientos de estas nuevas entidades y renuncio a los mandamientos que tenía yo con esta. Mas yo no puedo, cuando me canse de esta, volver para acá, o cuando me canse de esta, volver para allá, porque estaría yo irrespetando a ambas entidades, tanto las entidades de luz o las entidades oscuras. Entonces, ¿qué pasa? De una forma, digamos que adrede, profanamos esas entidades y consideramos que podemos jugar porque nos da la gana con todas las entidades que queramos. Y no sabemos que al tomar esas decisiones hay un precio que pagar. Hay precios de obediencia, hay precios que se pagan con soledad, hay precios que se pagan con sangre, con muerte, con ofrendas. Todo pacto, todo bautismo y toda aceptación de un grupo religioso, sea cual fuere, amerita un respeto y una obediencia hacia ese grupo, porque ese grupo maneja entidades, y esas entidades que ya no pertenecen al grupo religioso que está creado por el ser humano, esas entidades pertenecen a un plano espiritual mucho más sagrado, que está por encima de esos negocios religiosos que se forman aquí en la tierra. Esas entidades que están por encima de esos cánones religiosos merecen respeto, porque tú puedes de repente jugar con tu padrino, tú puedes de repente jugar con el sacerdote, tú puedes de repente jugar con el babalao o con el tata,
y cambiarte porque te da la gana de aquí para allá y de allá para acá. Yo estaría jugando con esos padrinazgos de seres humanos que como yo son mortales, pero sobre esas cabezas de esos padrinos hay entidades espirituales con las que también yo estoy jugando y con ellas no se puede jugar, porque las entidades espirituales se cobran y cobran muy caro la traición, cobra muy caro el irrespeto y cobra muy caro el profanar los sagrados principios bajo los cuales esas entidades se rigen, que está mucho más por encima del movimiento religioso que me da a mí el dinero para subsistir. Por ejemplo, yo como palero, yo pudiera jugar como palero, ser palero hoy y mañana porque me da la gana cambiarme al catolicismo, después me aburrí, después me voy para los mormones, me aburrí y después vuelvo a ser palero. Eso yo lo puedo hacer. Yo puedo bautizarme si me da la gana, tantas veces como yo quiera, entre una religión y otra, y bailar para acá y bailar para allá. Pero ¿qué pasa? En San Bienpungo, que está mucho más por encima de mí, se está dando cuenta de mi jueguito. Los enfumbes que yo hoy obtuve y mañana porque me da la gana, porque yo soy sabroso, los dejo botados, me cambio para los mormones, voy para el catolicismo, pacto con entidades oscuras, boto los enfumbes, mañana vuelvo y me rayo y vuelven y me dan otros. Esos enfumbes son entidades espirituales con las que yo estoy jugando y esas entidades se cobran caro y que nosotros juguemos con ellas. Yo, por ejemplo, soy católico y mañana pacto con entidades oscuras y a mi padrino yo le digo, no, yo acepto los mandamientos de Lucifer, los mandamientos de Satanás, de Belcebú, de Mefistófeles, de Baal, etc. Porque yo quiero pactar con entidades oscuras. Yo asumo la responsabilidad, los mandamientos, sello con sangre mi pacto de juramento. Pero ya me aburrí, pasaron 2 años, ya me cansé. Voy a cambiarme para los testigos de Jehová o los evangélicos. Yo puedo hacerlo. Hoy renuncio a este pacto, mañana me da la gana, me bautizo con los evangélicos y paso a ser un pastor. Aleluya, oh Señor, Dios está aquí. Eso lo podemos hacer las veces que nos dé la gana. Pero ¿qué pasa? Esas entidades oscuras con las que yo pacté el año pasado se dan cuenta de mi jueguito y ellos me van a cobrar con sangre, se me va a morir la familia, me voy a ver arruinado, me voy a ver enfermado, voy a ver que del cielo me caen los clavos, porque con las entidades no se juega y con Dios tampoco. Por eso es que uno debe renunciar a un bando cuando uno busca otro. Si yo, por ejemplo, soy católico y este es mi Dios al que yo venero, y yo voluntariamente pasado mañana paso a ser satanista, yo voluntariamente declaro renunciar a lo que este Dios me enseñó para optar y aceptar los mandamientos que voy a obtener a cambio de esta nueva entidad que yo manejo y que me aceptó porque estoy renunciando voluntariamente a él. Pero como estas entidades que yo manejo no están pintadas en la pared y son entes mucho más poderosos que yo, ellos están en la capacidad de que si yo me mantengo jugando, que mañana pacto y que mañana no, que mañana me paso para acá y mañana me paso para allá, que ya me cansé, vuelvo para acá, pero mañana me cansé y vuelvo para allá. Esas entidades se van a cobrar con sangre y con sufrimiento y con desgracia la vida terrenal que yo aquí tengo. Porque hay tantos paleros fracasados, tantos sacerdotes fracasados, tantos religiosos muertos de hambre, porque juegan con las entidades. Yo, por ejemplo, yo me hice babalao como hijo de Leguá. Al yo ser babalao como hijo de Leguá, yo renuncié a todos esos principios católicos que se fundamentaron desde mi familia, por crianza, por trayectoria. A lo que yo pacté con entidades mayores, yo asumí los mandamientos de las entidades mayores. Y aunque sigo siendo babalao y sigo siendo tata, yo respeto los preceptos de Orula, y cuando yo estoy como babalao manejando Orula, manejando mis jotanes, manejando mis guerreros, como babalao, estoy yo en mi cuarto, agachado, arrodillado, haciendo voz con mis entidades de luz, sean mis guerreros, mis sotanes, mi Echú, mi Ereguá, Orumila. Yo estoy con ellas, enfocándome en ellas, porque yo estoy consciente que le debo respeto a esas entidades. Si ustedes me buscan como tata, ustedes me verán en mi munanzo. Allí no estoy metiendo a Orumila absolutamente para nada. Yo estoy en mi munanzo, de rodillas, otorgando menga, haciendo fulas, sacrificios, arreos a mis enfumbes. Busco a San Bienpungo. Ahí no tengo nada que ver con Orumila. Y como sacerdote, yo le debo mi respeto
a Ensambien Pungo, porque sé que esas entidades que están mucho más por encima que yo son las que me proveen a mí de mis clientes, que me dan el dinero para yo sobrevivir, y esas entidades que son las que me buscan mis clientes y los traen a mí, son las entidades que por ende, recíprocamente, le dan a mis clientes las peticiones que ellos me mandan a pedir. Cada vez que yo le doy sangre, menga, a mis enfumbes, ¿para qué yo doy esa menga? Para que a través de esa sangre mis clientes obtengan lo que ellos piden. A cambio de lo que ellos piden, esos clientes me están a mí mandando unos derechos religiosos. De esos dineros, de esos derechos y de ese monto económico que los clientes me mandan por pactos o por hacer arreos o por hacer otorgamientos de cualquier índole, yo vivo de ese dinero. Pero a cambio mis clientes necesitan una satisfacción de ver que las peticiones que ellos me piden sean otorgadas y complacidas. Para que eso pase, yo le debo mis respetos a Ensambien Pungo. Debo poner mi concentración en Ensambien Pungo, matar los otorgamientos, hacer los otorgamientos, arreglar mis muertos, porque son esos enfumbes los que hacen que la bendición de mis clientes lleguen a mí, pero son esos enfumbes que, aparte de que hacen que esos clientes lleguen a mí y me paguen, voluntariamente devuelven el beneficio a los clientes, otorgándole a los clientes las peticiones que ellos me piden al momento de yo hacer las ceremonias de mi munanzo. Ahora bien, ustedes me ven como babalao, ustedes me ven como tata, pero también me ven en mis videos con el pentagrama en el piso, conjuntamente con mi patipemba, donde yo no me involucro con mis enfumbes, sino que me involucro única y específicamente con mis entidades mayores, las entidades oscuras con las que yo pacté hace más de 20 años. Cuando yo estoy dándole un otorgamiento, como ustedes ven en mis videos, a las entidades oscuras, son a ellas. Ahí yo no estoy metiéndome ni con Orunmila ni con Ensambien Pungo. Estoy concentrado de rodillas, prendiendo la fula, dando la menga, dando los otorgamientos sobre el pentagrama, que es esa estrella o símbolo que se me mandó a utilizar al momento de que yo pacté con las entidades mayores. Entonces, cuando mi cliente me busca, mire tata, yo le voy a mandar este monto de dinero, sus derechos económicos, religiosos, para que usted me haga un trabajo con las entidades oscuras. Es con las entidades oscuras que yo manejo ese trabajo. Yo no voy a revolver ni a Orula, ni a Ensambi con el demonio. Si el cliente me pide, vamos a hacer un trabajo con las entidades oscuras, es con las entidades oscuras netamente que se hace un trabajo. Y en ese momento se tiene que renunciar a todos los demás cánones, sea a Orula o sea a Ensambien Pungo. Entonces, a nivel religioso, mis queridos amigos, como dice mi compañero de El Salvador, cada religión maneja entidades y con esas entidades no se juega. Esas entidades manejan casas de orden. Dios es una casa de orden. Porque Dios es una casa de orden, fueron echados aquí en la tierra las 3/4 partes de sus más queridos hijos y ángeles y arcángeles. Porque Dios es una casa de orden, Dios exige, como es un Dios celoso, de que o me obedeces o te mueres, o me obedeces o te vas, o me obedeces o mando el diluvio, o me obedeces o te vas a los infiernos, porque Dios es una casa de orden. Con Dios no se juega y con el diablo tampoco. Entonces, si yo soy pactado con entidades mayores, yo le debo mis respetos a las entidades mayores, no al religioso ni a la religión en sí, porque el religioso y la religión es el grupo que creó el ser humano para poderse mantener económicamente. Y obviamente hay un beneficio económico al manejar uno como líder religioso un grupo, pero el respeto de mí como religioso, más que a mi padrino, sin ofender, lo debo a las entidades mayores que están por encima de ese padrinazgo que yo tengo. Porque yo puedo tener 7 padrinos diferentes, en 7 casas de palo diferentes en Palo Mayombe. Yo puedo tener mi padrino, que me santificó como hijo de Leguá. Yo puedo tener mi sacerdote en Colombia y en Nigeria, con lo cual pacté con entidades mayores. Todos esos sacerdotes son seres humanos como yo. Pero por encima de ellos están las entidades con las que yo me comprometí a obedecer y a respetar. Entonces yo puedo jugar con mis padrinos si me da la gana. Yo puedo traicionar a un padrino y mañana pasarme para otro bando. ¿Quién me dice que no? Con lo que sí yo no puedo jugar, aunque yo me esté cambiando de bando, es con las entidades mayores que están por encima de mis padrinos. Entonces esas entidades mayores con las que ni ustedes ni yo podemos jugar son las que se cobran caro el conocimiento y la evolución que podamos obtener aquí en la tierra. Entonces no es cuestión de que el religioso quiera o no quiera que tú te pases de bando o no, porque obviamente al religioso no le conviene que un cliente se me pase de bando,
porque obviamente la religión está perdiendo dinero, está perdiendo ahijados, está perdiendo adeptos, que le pueden traer otros adeptos. Porque no olviden que un cliente bien atendido me trae otros clientes. Yo aquí, por ejemplo, tengo cientos de clientes que vienen y me dicen: padrino, le voy a mandar el número de fulano, padrino, le voy a mandar el número de sutano, o me llegan por su WhatsApp: padrino, mire, me dio su número fulanito de tal, el ahijado de Haití, o padrino, mire, me dio su número la ahijada cubana que vive en tal parte, o mira, padrino, me dio recomendado por la ahijada suya en España, o la de Nigeria, o la de Colombia. Porque esas recomendaciones que son dadas a otras personas por ahijados míos, son ahijados míos que yo atendí bien, que una vez fueron clientes, o que todavía son clientes, y al yo atenderlos bien, no hay mejor publicidad que las que mis ahijados y mis clientes venden a través de mí, diciendo: vaya donde ese tata, se llama Elías Carvajal, estoy en Venezuela, yo le garantizo que si ese tata acepta tu trabajo, te lo hace porque te lo hace. Y por eso es que yo garantizo siempre mis trabajos, porque si las entidades mías no me fallan, no me van a fallar nunca. ¿Pero por qué no me fallan? Porque a la hora de yo ser babalao, estoy con Orula y con nadie más. Le debo a Orula mis respetos, porque yo sé que Orula, bajo ese santo, ese padrinazgo, por encima de él está el Eguá, y mis guerreros le debo respeto. Tengo que considerar las leyes de Orula con respeto. Ahora, si ustedes me ven como tata, ¿por qué me va bien como tata? Porque yo le debo respeto a Nsambien Pungo, no a la religión como tal, que es la que me da dinero, sino a Nsambien Pungo, a mis empungos y a mis enfumbes. ¿Me entienden? Esas entidades espirituales que no se alimentan como yo, que no necesitan dinero, son las que me proveen a mí de las bendiciones, que son ustedes mis clientes, mis cientos de ahijados y mis beneficios económicos del dinero que ustedes como clientes me pagan. Yo le debo respeto, más que a mis padrinos, a Nsambien Pungo y a mis enfumbes que están sobre ellos. Ahora bien, si no me muevo como babalao ni como palero, entonces vamos a movernos como pactado con entidades mayores. Si yo pacto con entidades mayores, yo le debo a las entidades mayores la obediencia que bajo juramento de sangre me hicieron jurar en el momento que yo pacté. Ya yo no estoy ni como tata ni como babalao, me concentro en mis entidades mayores, les ofrezco a ellos la menga sobre el pentagrama y le doy a las entidades mayores lo que ellos me piden, para que esas entidades mayores le den al cliente lo que el cliente pidió. Entonces es bueno observar, muchachos, que la religión como tal son grupos creados por nosotros los seres humanos para poder alimentarnos de la fe del cliente. Pero más allá de la retribución económica de la fe de nuestros clientes, estamos manejando, independientemente de la religión que tengamos, entidades espirituales mucho más superiores a nosotros, mucho más superiores a nosotros. Y son esas entidades que están mucho más superiores sobre nosotros, sobre nuestros padrinos y sobre los grupos religiosos que podamos inventar. Son esas entidades espirituales que están sobre esos grupos religiosos que son inventados por el clero humano, a las que nosotros les debemos respeto. Entonces, si, como me dice mi compañero del Salvador, si tú vas a pactar con entidades mayores, respeta a las entidades mayores, sírveles a las entidades mayores, porque tú podrás jugar con tu padrino, pero no podrás jugar con las entidades mayores. Y las entidades mayores son negativas, todas las entidades espirituales son negativas. El Eguá abre puertas. Ay, pero el Eguá es tan lindo, y yo tengo aquí a mi Eguá, y el Eguá me va a abrir las puertas cada vez que yo quiera. Negativo. El Eguá te abre puertas si tú lo atiendes y lo respetas. Si el Eguá no lo atiendes y te olvidas de él y únicamente lo llamas para que te necesite abrir las puertas cuando tú estés mal, el Eguá se voltea y te cierra las puertas y maldice tu vida. Ay, pero es que yo soy hijo del Eguá, yo soy hijo de Yemayá, de Ochun, de Yansa, de Obatalá, de Babaluayé. Ay, qué lindo, soy babalao. Aché. Eso suena bonito, pero si yo no atiendo ni a Yemayá, ni a Ochun, ni a mi Eguá, no atiendo a mis guerreros, mis jimaguas, mis sotanes, esas entidades se viran, se voltean, me dan la espalda y empiezan las tragedias en mi vida. Entonces debo respetar a esas entidades. Ah, que yo pacté como pata. Yo podré jugar con mi padrino, mentirle a mi padrino, traicionarlo, jugar con él, pero yo no podré mentirle nunca, aunque quiera, ni a Nsambien Pungo ni a mis enfumbes. Esas entidades se cobrarán con venganza mi traición. Lo bueno del asunto, muchachos, es que cualquier entidad espiritual no se va a cobrar con venganza y con traición
poniéndose bravos o simplemente dándole la espalda y yéndose. No, las entidades, sean las que sean, mis queridos amigos, a nivel de Orula, a nivel de Samienpungo, a nivel de Orunmila, a nivel de cualquier santo, las entidades son celosas y con las entidades no se juega. Cuando ustedes jueguen con alguna entidad, no se les olvide que una cosa es jugar con un padrino o con un líder religioso, que es un ser humano que, como ustedes, necesita comer y alimentarse y sobrevivir. Y creó la religión para, a través de ese grupo religioso, obtener beneficios económicos. Una cosa es yo jugar con mis padrinos. Otra muy distinta, mis queridos amigos, es jugar yo con las entidades que están sobre esos padrinos, porque esas entidades no perdonan. Entonces hay religiosos, paleros, satanistas, babalaos, quimbiceros, ganguleros y yaguos. Y para de contar con tragedia, con muerte de familia, con los caminos cerrados, sin dinero, con enfermedades, con toda clase de males. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos juegan con las personas, también están jugando con las entidades. Con las entidades no se puede jugar, porque las entidades se cobran caro la traición. ¿Por qué, por ejemplo, un enfume pide menga? Porque a cambio de esa menga, yo tengo que decirle a ese enfume lo que mi cliente me pide. A cambio de esa menga, el enfume se siente obligado a darle al cliente las peticiones que me pidió. Pero si yo, por ejemplo, juego con ese enfume, yo le cobro al cliente un dinero, yo me hago el loco y no hago ningún trabajo, bloqueo al cliente, obtuve los $500, bloqueé el teléfono, el cliente se desapareció, trata de contactarme, el padrino Elías no aparece y yo bloqueé al cliente. Ah, pero yo feliz, el cliente me mandó los $500, ya me los comí y no hice ningún trabajo. Yo puedo estar muy feliz. Ah, yo engañé a esta persona, le di los $500, me mandó los $500, perdón, la bloqueé y yo me fui y me hice un mercado con esos $500. Pero yo no hice ningún trabajo, no maté ningún chivo, no di menga, no hice nada. Yo puedo sentirme muy contento en el momento. Ah, yo engañé a esa persona que me mandó una plata y la bloqueé. Como me dicen muchas personas, no, padrino, es que yo conocí a un fulano religioso, conocía esto, conocía aquello y me bloquearon. Ustedes tranquilos. El religioso puede jugar con la persona a la cual engañó, pero nunca podrá jugar con las entidades que están sobre esa persona a la que se engañó. Porque esa persona que me pagó un servicio, tiene que haber algún criterio de fe que haya movido a esa persona a enviarme un dinero. Si la persona me envió un dinero a mí como Tata, es porque esa persona confía en mis enfumbes. Si esa persona me envió un dinero porque quiere hacer un pacto con entidades mayores o un trabajo, esa persona, no tanto confiando en mí, confía en las entidades oscuras que yo estoy manejando. Si yo recibo un dinero como babalao, como hijo de Leguá, esa persona puede estar nerviosa de que de repente yo sea un ladrón, pero por encima de mí está Orunmila, está el Leguá, y ese cliente que me envía ese dinero confía en las entidades que ese babalao, quizás se llama Elías Carvajal, maneja. Entonces yo puedo robarle a un cliente un dinero y bloquearlo. El cliente me trata de localizar y no me ve, yo me perdí, lo bloqueé, me desaparecí de las redes sociales. Ah, yo contento, negativo, porque esas entidades mayores, o ese cuadro espiritual, o esas entidades en las cuales el cliente confiaba y por el cual motivó ese cliente a enviarme el dinero, se encargarán de que yo pague esa traición, de que yo pague esa falsedad o ese robo que yo le hice a mi cliente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que me escriben las personas, Tata, hermano Carvajal, Baba, sepa que yo conocí por allá, en tal parte, un palero, o un brujo, o un babalao, un quimbicero, un bocor, en fin. Le pagué un derecho y el cliente me bloqueó. El babalao, perdón, me bloqueó, el religioso me bloqueó. Entonces, ¿cómo a usted para que me ayude? Porque me estafaron. ¿Qué le digo a mis clientes? Tranquilos, ustedes están conmigo, me envían los derechos, yo hago el trabajo, te envío el video, cuentas claras, conserva las amistades. Yo soy muy transparente. Les envío el video, como ustedes ven en YouTube, mato mi chivo, mato mi animal, hago el pacto mayor, lo que sea, y le envío al cliente el video. El cliente queda satisfecho. Pero ¿qué pasa? Ese Tata, o ese babalao, o ese religioso que te robó, el religioso no tiene nada, va a seguir sufriendo, va a seguir lleno de enfermedades, va a tener que seguir robando, va a tener que tratar de ingeniárselas para engañar a otros, así como te engañaron a ti, y va a ser una persona fracasada,
que por más santos que tenga, por más sotanes que tenga, por más enfumes que tenga o pactos que tenga, va a ser una persona completamente fracasada, porque esa persona no tanto está jugando con nosotros, sino que está jugando con entidades mayores, con entidades superiores, con seres espirituales, con entidades y cuadros espirituales que están por encima del entendimiento humano. Con esa entidad no se puede jugar. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un pacto, procuren saber que no se necesita únicamente pactar a través del padrino, sino que se establece un compromiso, no solo con el padrino, sino con las entidades que ese padrino maneja. Y si hay un criterio en donde yo, una vez pactado, me canse y quiera pasar para acá, yo puedo hacerlo. Como dice mi compañero El Salvador, yo puedo pasar de una religión a otra. A nivel religioso, entre padrinos, entre religiosos, se puede establecer un tira y encoge, porque yo no quiero que tú te vayas, porque yo sé que si tú te vas para allá, yo pierdo dinero. Eso es aceptable. Pero tengan en cuenta que si un religioso, una vez pactado, sea con Orunmila, con el Samyen Pum, con las entidades oscuras, en fin, se cambia de bando, no está traicionando únicamente al padrino, sino que está traicionando a las entidades con las cuales pactó anteriormente. Y esas entidades, sean las que fueren, se van a encargar de darle a ese religioso miseria, fracasos, penurias, enfermedades y cierre de caminos en todos los sentidos. Y va a ser una persona completamente fracasada. Por eso que yo le digo a mis clientes, busquen bien. Cuando ustedes vean un tata, sin ánimo de denigrar ni de ofender, cuando ustedes vean un tata o un babalao muerto de hambre, como una vez me decía una cliente española que vive aquí en Salabón, una mujer muy hermosa, acá tira ella, ojos azules. Ella siempre viene cada mes, cada 15 días, cada 20 días que yo le hago un trabajo, una señora pudiente, ella es española, y me dice, padrino, lo que me encanta de usted es que yo vengo y usted se le ve evolución y prosperidad. Y yo siempre le he dicho, si usted tiene unas entidades que no son capaces de proveerle a usted la evolución y la prosperidad que usted busca, ¿cómo puede usted ofrecerme a mí como un cliente y yo pagarle a usted por un servicio en donde yo busco evolucionar yo cuando usted está en la miseria? Y suena feo, pero es verdad. Si las entidades no me proveen a mí de los beneficios espirituales y económicos, ¿con qué cara voy a cobrarte a ti $500 para proveerte a ti de unos beneficios económicos cuando yo me estoy muriendo de hambre? Y es verdad. Así que sí, muchachos, ustedes pueden ser amigos de pactar aquí o pactar allá, de ser babalaos, tatas o ganguleros, o pactados con entidades mayores. Pero no se les olvide que aparte de poder jugar con la gente, aparte de poder jugar entre padrinos, de yo poder hoy sentirme cansado aquí y mañana sentirme pactado aquí, mañana pasar para acá, yo puedo hacerlo. Pero lo que no podemos hacer nunca es defraudar y jugar con las entidades superiores que esos religiosos manejan. Entonces, si hoy, por ejemplo, soy católico y mañana soy tata y pasado mañana pacto con Satanás, yo puedo jugar y pasarme de aquí para allá y de para acá las veces que me dé la gana. Pero esas entidades que están sobre estos grupos religiosos se están dando cuenta, como se dice vulgarmente, de mi mamadera de gallo, de mi jueguito. Y esas entidades, si es Babalao, es Orunmila, si es Samyen Pungo, son los enfumbes, si las entidades oscuras, son las entidades oscuras, las entidades mayores. Esas entidades se encargarán en sus diferentes gremios de estar siempre sobre mí para arruinarme la vida y cerrarme los caminos. Entonces somos seres humanos y como seres humanos muchos manejamos criterios religiosos. No se les olvide que las religiones son solamente movimientos en donde a través de ellos se hace dinero y se hacen retribuciones económicas que mantienen el liderazgo de esos religiosos. Si no el Vaticano no tuviera tanto dinero como tiene. Pero más allá de los movimientos religiosos hay poderes espirituales sobre ellos, y esos poderes espirituales están siendo manejados ni por padrinos, ni por papas, ni por religiosos, ni por babalaos, ni por tatas, sino por entidades mayores. Y sea Dios a nivel católico, sea en Samyen Pungo a nivel del Palo Mayombe, o sea Orula a nivel de Orunmila, esas entidades son sagradas y se respetan. Cada una son celosas, son casas de orden. Con Dios no se juega. Si yo renuncio a Él es porque renuncié a Él
Y él no está pintado en la pared para yo volver a estar con él las veces que me dé la gana. Él me da la espalda. Con el Samyen Pungo no se juega. Si yo acepté en Samyen Pungo, lo acepté a él. Yo mañana, porque me dé la gana, puedo volver a cambiar y ser católico otra vez. Pero Dios no está pintado en la pared, ni en Samyen Pungo tampoco. Y ellos se dan cuenta de mi tradición. A través del núcleo religioso yo puedo hacer mi bautismo, puedo cambiarme. Yo puedo pactar hoy y mañana me da miedo, y no, pasado mañana me bautismo y vuelvo a ser católico. Eso lo hacemos aquí, con el jueguito de que yo te bautizo en nombre del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero las entidades mayores están por encima de todas esas labores, cánones, dogmas y procedimientos religiosos. Y las entidades mayores no son para estar jugando con ellas ni zarandeándolas como si fueran un trapito de cocina. Entonces, si yo renuncio a Dios es porque renuncio a Él y acepto a las entidades oscuras. Si yo acepto las entidades oscuras es porque acepto los mandamientos de ellas. Y si acepto en Samyen Pungo es porque acepto a Samyen Pungo y sus preceptos, de manejando cada cosa en su lugar y respetando mucho más que nuestros padrinos las entidades que se manejan dentro de ese sacerdocio universal. Podré yo obtener las bendiciones que puedo obtener como Babalao, que puedo obtener como Tata o que puedo obtener con las entidades oscuras. Porque esas entidades, independientemente de donde vengan, sea como Baba, como Tata o como pactado a nivel oscuro, saben que las respeto, saben que voy con humildad ante ellos, saben que no las traiciono y que cada bando, independientemente, debe manejarse por separado y con la convicción de que cada entidad espiritual debe respetarse para poder nosotros, como tatas, como babalaos, como paleros, como anguleros, como pactados, poder tener las bendiciones de todas esas casas. Mientras yo respete a Orula, Orula estará conmigo, así como lo está mi Aleguá, proveyéndome de las bendiciones que yo quiero. Mientras yo sea Tata y respeten Samyen Pungo y a mis 7 enfumbes estarán conmigo para ellos proveerme a mí y a mis clientes de los beneficios económicos, temporales y espirituales que todos buscamos como habitantes de este planeta. Y si yo pacto con entidades oscuras, esas entidades oscuras, sea Lucifer, Mefistófeles, Balas, Modeo, en fin, si yo las respeto a ellas, les doy lo que ellos me piden, la sangre, las oraciones, los cebos, lo que ellos me piden, y los trato con respeto, yo como ser humano individual, a través de manejar grupos religiosos diferentes que me proveen dinero, mientras yo trate con respeto a estas casas religiosas, esas entidades que están sobre esas casas religiosas me mantendrán a mí con bendiciones, con abundancia y con el privilegio de yo poder demostrarle a mis clientes que así como mis muertos me proveen a mí y mis entidades oscuras, mi Orunmila, en el caso de mi Aleguá, mis Echú, mi Guerrero, mis Sotanes, o en Samyen Pungo a través de mis 7 enfumbes, yo podré de forma transparente hacer videos como este, dar la cara a mis clientes y decirles a mis clientes, si yo tengo unas entidades que me proveen, ustedes pueden estar completamente seguros de que así como mis entidades me proveen, los proveerán a ustedes. ¿Pero qué se necesita para eso? Obediencia, fe y saber que lo que queremos aquí conseguir a nivel temporal lo podemos conseguir de las manos de las entidades, sean de Orula, sean de Nsambi o entidades oscuras. Pero la clave está en respetar esas entidades que están por encima de esos grupos religiosos, porque la clave no está en yo pasar para acá y pasar para allá, sino que habiendo estado aquí y habiendo estado allá y estando aquí, yo debo respeto a todas esas entidades espirituales que me fueron, digamos que puestas sobre mi cabeza a la hora de yo vincularme con cualquier grupo religioso. Así que, muchachos, es un tema delicado, pero es muy importante. Si ustedes quieren progreso, bendiciones y evolución en su vida, no jueguen nunca con las entidades que están sobre las cabezas de sus padrinos. Podremos jugar con los padrinos, podremos engañar a nuestros ahijados, podremos engañar clientes, podremos bloquear personas, podremos desaparecer de las redes sociales, pero nunca podremos desaparecer de esas entidades espirituales que son las que nos proveen a nosotros de los privilegios y de las bendiciones que nosotros necesitamos y que necesitan nuestros clientes. Se les quiere mucho, muchachos. Saludos para El Salvador. Aquí estamos y aquí seguimos. Iború, Iboye y Boseche.